Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Acerquémonos a la palabra del Señor en el Salmo 91 para dar lugar a este tiempo de adoración al Señor. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será como tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Qué oportuno este salmo para los tiempos que vivimos. Qué oportuno este salmo para toda la situación tan compleja que vive nuestra nación. Que esta sea una oportunidad entonces, a partir de este salmo, de adorar al Señor, de exaltarlo ahí con los suyos. Invite a sus familiares, amigos, las personas con las que usted convive,
o envíele el link a alguna persona que usted quisiera participar de este tiempo de adoración al Señor. Vamos a refugiarnos bajo la sombra del Altísimo, como lo dice el texto bíblico. Vamos a acogernos a la sombra del Todopoderoso. Vamos a ir a Él confiadamente, porque Él está con nosotros, y que ese ir a Él lo expresemos en nuestras oraciones, en los cantos, en la adoración que le vamos a tributar hoy y en escuchar su palabra. Oremos. Señor, gracias, porque como lo expresa el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Gracias, Señor, porque qué lugar más seguro, Señor, para nosotros los creyentes que tu misma presencia. Qué lugar más seguro, Señor, para aquellos que hemos confiado en ti, que tu presencia, Señor, estar allí postrados, confiados en que tú nos proteges. Gracias, Dios, porque en medio de las situaciones que ha vivido nuestra nación durante esta semana y el fin de semana pasado, Señor, tú, Señor, estás con tu pueblo, peregrinas con tu pueblo. Ahora enséñanos a ser iglesia en un tiempo como el que estamos viviendo. Una iglesia que confía en ti, que se lanza a tus manos, que está peregrinando con la certeza de que tú eres nuestro pastor. Recibe esta expresión de nuestra adoración que se manifiesta en estos cantos que elevamos a ti en acción de gracias, Señor. Y vamos, iglesia, a adorar al Señor con júbilo. Únanse a nosotros desde casa y alaba al Rey. Decláralo con todo tu corazón. Él es el Rey de Reyes. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Al Rey, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Yo me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Alabado sea tu nombre, Señor. No hay nadie más grande que tú, más glorioso, más hermoso. Hoy te adoramos, te exaltamos, Señor. A ti clamamos en este nuevo día. Gracias, Padre. Eres el Rey.
Venimos delante de la presencia de nuestro buen Dios para exaltarlo, para alabarlo. Tú que estás en casa, en familia, vamos, gózate las alabanzas del Señor. Vamos con palmas. Él es fiel, Él es el Rey. Nuestro Dios es fiel, soberano es y está con nosotros. Y decimos: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor,
Él y no hay por qué temer. El Salmo 91, versículo 2 nos dice: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Una expresión del salmista que corre a las manos del Señor a refugiarse, posiblemente ante situaciones muy adversas que está viviendo. Así nos lo va a graficar el texto, dándonos ese Salmo 91 una certeza de que el Señor lo va a librar. Y es que el Señor en algún momento en el Salmo toma la vocería y va a decir: yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Esta es una invitación para que en este momento vamos a reconocer al Señor, lo bueno que ha sido, cómo nos ha bendecido el Señor, cómo nos ha mostrado su protección en medio de todas las situaciones que vivimos, en medio de la convulsión que vive Colombia en estos momentos. Cómo el Señor nos ha mostrado su gracia, su amor, su bondad y misericordia, dirigiéndonos, encaminando nuestros pasos solo en pos de Él. Y la manera en que le invito a que en este momento le reconozcamos es a través de nuestros diezmos y ofrendas. De esta manera estamos reconociendo al Señor que Él es el dador y sustentador de todo cuanto tenemos. También nos contagiamos de la alegría de dar, de la oportunidad de compartir el pan con el necesitado, con una familia necesitada. Lo puede hacer en especie o en dinero, puede aportarlo para que juntos aportemos y así ayudemos a nuestros hermanos que están necesitados. Oremos al Señor en gratitud por lo que Él es, ha hecho y seguirá haciendo entre nosotros. Señor, gracias. Con el salmista queremos decir hoy: tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, el Dios en quien confiamos. Gracias, Señor. Y como nos alienta a escuchar tu respuesta que dice: yo lo libraré, yo los libraré, porque se acogen a mí, los protegeré porque reconocen mi nombre. Señor, hoy venimos delante de ti a ofrecer nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra alabanza y adoración a ti. Recíbelo, Señor, como una expresión de reconocimiento, de honra a ti, que sean debidamente administrados para el extendimiento de tu reino. También oramos que bendigas la canasta de amor, de la cual, Señor, familias serán bendecidas, a través de la cual familias podrán disfrutar de pan en su mesa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tú vas delante de tu iglesia, Dios de los cielos, eres fiel y tu misericordia es por siempre. Nos acercamos, Señor, creyéndolo en nuestro corazón, que cuando tu pueblo clama a Dios, cuando tu pueblo abre sus labios para alabarte y honrarte, tú nos escuchas, tú obras con poder. Aleluya. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación
en tu presencia, Dios. Convencidos que cuando tu iglesia se acerca a tu presencia, Dios, que cuando clamamos en un mismo sentir, cuando suplicamos delante de ti en un mismo sentir, cuando nos unimos, Rey de Reyes, y nos rendimos delante del Dios Todopoderoso, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, que es sobre todo nombre, Dios. Y tú escuchas cada oración, Rey de Reyes, que elevamos con todo nuestro corazón. Y tú, Señor, por tu gran misericordia, inclinas tu rostro y nos atiendes, Señor. Hay sanidad, hay liberación, y se siente tu presencia cuando tu pueblo, Señor, se humilla y te reconoce. Gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Gloria a tu nombre, Rey de Reyes, por tu palabra preciosa que trae libertad, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, que es como un bálsamo, Señor, que refresca nuestra alma y nuestro ser. Gloria a tu nombre. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos has dado la oración, Padre Celestial, como ese medio por el cual podemos entrar en comunión contigo y recibir de parte tuya, Señor, fortaleza, recibir de parte tuya gozo, esperanza, paciencia, Señor, para vivir en estos tiempos tan difíciles como los que vivimos hoy, como los que pasa hoy la humanidad, como los que pasa hoy Colombia, como lo que pasa en nuestras diferentes ciudades, Dios de la gloria, y municipios. Gracias, Señor, porque es la oración, Dios de la gloria, ese medio, Dios, por el cual podemos acercarnos a ti y vivir esa dependencia, Señor, de ti. Esa dependencia, Dios del cielo, creyendo en que tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios de los cielos, por darnos la oportunidad de continuar, Dios de la gloria, firmes y adelante. Y todo es, Señor, porque tú eres bueno. Todo es, Señor, porque tú nos amas, Dios. Gracias, Dios de los cielos. Continúa en esta mañana ministrando nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Que podamos encontrar en ti, Dios, la fortaleza, el gozo y la esperanza que necesitamos, Señor, para enfrentar, Dios, lo que hoy estamos viviendo. Estos grandes desafíos, Señor, podamos vivirlos, Padre Celestial, contigo, Dios. Con esa certeza y esa esperanza, como lo cantábamos, Señor, en esta hermosa canción, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra serie, la cual estaremos basando en la carta de Santiago. Exhortaciones para la fe y la práctica cristiana. Exhortaciones para la fe y la práctica cristiana. Nuestra serie del libro, o de la carta más bien, de Santiago. Bienvenidos, bienvenidos. Y la idea es podernos encaminar en esa fe viva, que es una fe en acción, la cual el apóstol Santiago nos va a exhortar a que tengamos, a que experimentemos. Una fe viva, una fe en acción. Así que quiero invitarle para que me acompañe a la lectura de la carta en el capítulo 1. Leeremos desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Esa es la exhortación que nos da el apóstol Santiago
como lo veíamos en el culto anterior, en el domingo pasado, Santiago pasa de la incredulidad a convertirse en un esclavo, en un siervo del Señor. Y ahora nos va a dar una serie de exhortaciones, porque eso es lo que contiene su carta, una serie de exhortaciones para la fe y la práctica del creyente. Santiago dirige entonces su carta a los cristianos que están atravesando por diferentes pruebas, por diferentes dificultades. Y nos va a enseñar a vivir una fe viva, una fe en acción, una fe genuina. Santiago nos va a mostrar esa coherencia que debe haber entre nuestra fe y nuestra práctica. Santiago nos va a dar una serie de exhortaciones que van a demostrar cuál debe ser el carácter del creyente. Y en esta ocasión, en estos versículos, el apóstol Santiago nos va a decir qué hacer en medio de la prueba, qué hacer en medio de la crisis, qué debe hacer el creyente cuando esté enfrentando pruebas, crisis o adversidad. ¿Qué debemos hacer en medio de lo que está viviendo el mundo hoy? ¿Qué debemos hacer en medio de lo que estamos viviendo en Colombia? En lo que hemos vivido, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿Cuál debe ser nuestro actuar en lo que hemos vivido en los últimos días, en las últimas semanas, en Colombia, en Cali y en las diferentes ciudades donde hemos visto y hemos sentido los diferentes estragos de una sociedad que se siente atribulada, que se siente asfixiada, que se siente en crisis por diferentes razones? ¿Qué es lo que dice el apóstol Santiago que debe hacer el creyente? ¿Cómo debe vivir el creyente la crisis? La crisis por su fe, la crisis por su esperanza. Número 1, Santiago nos va a decir, gózate la prueba. Dígale al que está a su lado, mira, gózatela. Gózate la prueba, nos va a decir Santiago. Su primera exhortación, gócense en las pruebas. Nos dice del versículo 2 al 4. Vamos a mirar los dos versículos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Gózate la prueba. Es una exhortación, no es una sugerencia la que el apóstol Santiago nos está dando. Recordemos que estamos recibiendo exhortación de un hombre que ha pasado de no confiar en su hermano, en Jesús como el Mesías, a un hombre que va a ser un referente en la iglesia de Jerusalén en el primer siglo. Va a ser un referente por su fe, por su confianza, al punto de dar la vida por sus convicciones, por su esperanza, por su fe en el Señor. Es este hombre quien está viviendo estos desafíos también, que nos va a decir, gócense en la prueba. La palabra griega que el apóstol Santiago usa aquí para hablar del gozo implica un gozo intenso, al punto de que la Reina Valera lo traduce como sumo gozo, un gozo intenso. Y este gozo intenso, este sumo gozo, es la idea de toda la escritura para el creyente, para el pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el gozo es la marca constante del creyente. El gozo es una cualidad y no una simple emoción. No estamos hablando de una emoción eufórica en un momento en el cual yo me siento excitado por algún bien que recibo. Estamos hablando entonces de una cualidad que debe tener o desarrollar el creyente. ¿Y por qué es una cualidad que debe desarrollar el creyente? Porque tiene mucho que ver aquí
la fuente del gozo. La fuente del gozo. Y que es que esta fuente del gozo no es el creyente mismo. La fuente del gozo no son las circunstancias por la cual me llega el gozo. La fuente del gozo no es porque me ha ido bien. La fuente del gozo en la Escritura, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, la fuente del gozo para el creyente, escúcheme bien, para el creyente, la fuente del gozo es el mismo Dios. Él es la fuente del gozo. Él es el que causa el gozo. Él es el que sostiene y le da el gozo al creyente. El gozo del creyente está basado en Dios y se deriva de Dios. Es producido por Dios y no por nosotros mismos, ni por la circunstancia que estamos viviendo. Por eso el apóstol Santiago puede decir: gócense en las pruebas. Esto es muy diferente al masoquismo, porque diríamos: wow, pero es que Santiago entonces nos está diciendo que nos gocemos, que sintamos gozo, placer con las pruebas. No. El masoquismo sería como la sensación o el sentimiento de placer por el dolor. Aquí Santiago nos invita o nos exhorta a mirar mucho más allá. Y es saber que la fuente del gozo no es el dolor, no es la tribulación en sí, sino Dios mismo, quien está usando todas estas tribulaciones, pruebas, adversidades, para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Y nos gozamos en las pruebas, nos va a decir Santiago, no por la prueba en sí, sino por lo que ésta nos causa, porque tiene que desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Esto podría ser como lo que pasa en la vida de un atleta de alto rendimiento. Una persona que se esfuerza cada día, somete todo su cuerpo, sus músculos a grandes ejercicios todas las mañanas, horas y horas practicando. El ejercicio corporal le va a causar un dolor, en sus músculos, en diferentes partes de su cuerpo, va a sentir dolor. Pero el atleta no está gozándose por el dolor que siente, sino que su mirada está en el día de la carrera. Su mirada está en lo que estos ejercicios van a llevarlo a él a lograr, que él tiene en su mente el triunfo, la victoria. Este ejercicio, este dolor que le está causando el ejercicio, le permite a él poder tener la capacidad de exigirle a su mismo cuerpo estar a la altura el día que él tenga aquel encuentro, aquella carrera, aquello que para lo cual él se está preparando, porque él sabe que su cuerpo va a reaccionar a las exigencias de aquel día. Exigencias que si él la asume con toda seriedad y responsabilidad, probablemente le garantizarán a él el triunfo en aquel día. Por lo tanto, él se exige, se somete al ejercicio con la plena seguridad y con la confianza, con la esperanza de llevarse la medalla el día de su encuentro. Aquí Santiago le está diciendo a los creyentes: gócense en las pruebas. No porque a los cristianos les guste experimentar el dolor, sino por lo que esta prueba ocasiona o causa en el creyente. Lo que va a hacer la prueba en nosotros es hacernos más capaces, hacernos a nosotros más constantes, hacernos a nosotros personas más determinadas, y vamos a encontrar en Dios el gozo para poder atravesarla. Este Santiago, que ha vivido junto a los otros creyentes y ha visto cómo ellos también han experimentado gozo en medio de la prueba. Es importante ver que este Santiago vio o escuchó cómo su hermano mayor, el Mesías, el Salvador, del cual él nos va a estar hablando, del ejemplo
visto en él, con el cual él nos va a estar exhortando durante su carta, ha visto el gozo del Señor también. Ha visto el gozo de Pedro y de los demás, como en varias ocasiones fueron perseguidos, azotados, encarcelados, y cada vez que ellos eran encarcelados salían cantando, gozándose por ser tenidos por dignos de sufrir por su maestro. El gozo no es el resultado de la ausencia de problemas. Nosotros en ocasiones creemos o pensamos que solo podemos estar contentos o podemos tener gozo si no tenemos problemas. Aquí nos damos cuenta una vez más, se nos confirma que el gozo que caracteriza al creyente no está basado en la ausencia de problemas que el creyente va a tener. No es la ausencia de problemas la causa del gozo del creyente. Es la confianza que produce el conocer el carácter y los atributos de Dios. El gozo no es la ausencia de problemas, es la confianza del creyente al conocer el carácter y los atributos de Dios. Cuando conocemos el carácter de Dios, cuando sabemos quién es Dios y conocemos los atributos de Dios, y más que conocerlos, confiamos en Dios, confiamos en el carácter y los atributos de Dios, el creyente va a encontrar en ellos gozo para enfrentar, porque él sabe que ese Dios santo, misericordioso, bueno, justo, soberano, ha dispuesto para quienes le aman todas las cosas que le acontezcan serán para bien. Este creyente que conoce y confía en el carácter y los atributos de Dios sabe que Dios es bueno. Sabe que Dios dispone todo para el bien de quienes le aman, independientemente de que aquello que le ocurra al creyente le agrade o le desagrade en ese instante. Romanos 8:28 nos va a decir esto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Por eso el creyente está confiado y esa confianza genera en él un gozo que va a caracterizar su vida. No es un gozo circunstancial el que Santiago nos está exhortando a que mantengamos en medio de la prueba. Es un estilo de vida. Es la característica del creyente, el gozo. El creyente debe considerarse dichoso cuando se encuentre en diversas pruebas, cuando se encuentre bajo diversas crisis o dificultades, ya que las pruebas de su fe le producen paciencia o constancia. De esta manera el creyente aprenderá a soportar con más fuerza, con más firmeza las dificultades que se le presentarán en su peregrinar en esta tierra. El creyente va a estar preparado, va a estar listo para enfrentar cosas más difíciles que vendrán a su vida. ¿Sabe? Santiago nos va a indicar entonces que las pruebas hacen parte de la vida cristiana y que van a aportar en ese crecimiento o en ese desarrollo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben, Santiago lo da por sentado que ellos ya lo deberían tener claro. Santiago lo da por sentado que ellos deben de ser conscientes a estas alturas de la vida cristiana, al tiempo que llevamos como creyentes. Deberíamos de ser conscientes que las pruebas, que las crisis, que las adversidades están incluidas dentro de ese paquete de la nueva vida en Cristo. Pues el Señor no nos ha prometido una vida exenta de tribulaciones. Por el contrario, Él nos ha dicho, Él nos ha garantizado, si hay una cosa que usted debe tener seguro,
es que tendrá pruebas y dificultades. Si hay algo que el creyente debe tener bien en claro, es que la vida en Cristo, el gozo que el Señor nos da, la vida abundante, la vida victoriosa que tenemos en Cristo, no está exonerada de dificultades, de pruebas, de adversidades o de turbación en nuestro caminar o de tribulación. Antes, por el contrario, se nos garantiza. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ya que las pruebas, ya que las crisis, ya que las adversidades o las tribulaciones o la persecución por la fe del creyente hace parte de ese paquete que incluye la vida en Cristo, el creyente debe gozarse en ellas, no quejarse. Pareciera que nosotros entendiéramos el versículo, o nos gustaría que el versículo estuviese escrito de otra manera. En lugar de decirnos: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, pareciera que lo entendiéramos: hermanos míos, considérense muy pobrecitos, quéjense mucho cuando estén pasando por diversas pruebas. Pero el versículo no nos exhorta a que nos lamentemos, no nos exhorta a que nos quejemos, no porque todo esté bien. Es que gozarse en las pruebas no es negar la dificultad. Gozarse en la prueba no es negar la crisis, no es esconder, no es tratar de tapar el sol con un dedo. Gozarse en la prueba es ver a Dios. Para gozarnos en la prueba tenemos que verlo a Él. Gozarnos en la prueba significa colocar nuestra mirada en Él, depender de Él, creerle a Él, tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón quién es Dios, conocer a Dios, tener un concepto claro del carácter de Dios y de los atributos de Dios. Gozarnos en la prueba es dependencia de Dios. No se puede gozar un ser humano en la prueba, en la crisis, en la dificultad, si no depende de Dios. Porque es que el gozo, como lo dije antes, tengo que volverlo a decir, el gozo no radica en nosotros ni en la circunstancia. El gozo del cual Santiago nos está hablando radica en la persona de Dios. Él es la fuente del gozo, Él es el que provee el gozo, Él es la garantía del gozo. Y si yo no lo miro a Él, no voy a poderme gozar en la prueba. Él es el centro de toda mi atención y de mi mirada. En momentos de crisis, en momentos de dificultad o también cuando todo va bien, Él debe ser el punto de referencia donde mi mirada se enfoque y se centre. Gozarnos en las pruebas. Mire que esto no es una sugerencia ni una recomendación. Esto va a ser una exhortación. Gócense. No es, pero que cómo yo me voy a gozar con esta situación. Gócese. Esto no está en discusión. Santiago no trae esto a discusión a los creyentes. Miren a ver si pueden gozarse, busquen la forma de gozarse, traten de gozarse. No, gócense. Eso es lo que el texto le va a decir al creyente. Nosotros quisiéramos quejarnos y centrarnos. Cuando tú te centras en el problema, te centras en la crisis, pues siempre va a salir una queja. La crisis va a producir en nosotros queja, tristeza, frustración, dolor, rabia, ira, desesperación. Va a hacer que nosotros nos volvamos violentos, agresivos. Pero si el centro de nuestra mirada es Dios, la fuente del gozo, vamos a poder gozarnos. Pero al parecer, el texto nos va a estar dando a entender que habían quienes no se estaban gozando en las pruebas. Y si no nos gozamos en las pruebas que hoy estamos experimentando, pues nuestro
actuar, nuestras acciones no van a ser coherentes con nuestra fe. Va a haber una incoherencia, porque lo contrario al gozo va a ser la amargura. Entonces mis acciones en la sociedad, en la congregación, no van a ser acciones producto de un gozo verdadero, sino que van a ser acciones, palabras, ideas, propuestas, producto de la amargura, de la tristeza, del dolor, de la frustración. Y voy a actuar por lo que yo siento. Y voy a actuar por lo que estoy experimentando. Y va a haber una dicotomía, va a haber una gran diferencia entre lo que profeso, entre mi fe y mis acciones. Recordemos que la carta de Santiago viene para confrontar la fe y la práctica del creyente. La carta de Santiago surge en momentos de crisis para decirle a la iglesia: ojo, coherencia, por favor, coherencia. Va a hablarnos de cuál es la religión verdadera. Va a hablarnos de que tiene que haber una coherencia entre lo que el creyente cree y profesa y proclama y predica frente a lo que el creyente practica todos los días, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Gozo en medio de la prueba. El gozo. Pareciera que hay algunos que no alcanzan a gozarse en la prueba, porque no es fácil, ¿no? No es fácil gozarnos en la prueba. No es fácil gozarnos en la crisis. No es fácil gozarnos en la adversidad, porque naturalmente, lo primero que sale de nuestro corazón, de nuestra mente, sale de nuestros labios ante la crisis, ante la adversidad, ante la prueba, es una queja, es un lamento, es una protesta. Eso es lo primero que sale. Y al parecer, eso es lo que está pasando allí. Pero Santiago dice: no, nada va a justificar sus acciones. Hay que haber coherencia, y para que ustedes puedan tener acciones y una vida práctica coherente, tienen que aprender a gozarse. Y ante esta falta de gozo que conduce a una vida coherente, una vida cristiana coherente, a reflejar a un Cristo verdadero, a vivir un evangelio verdadero, Santiago va a decir: si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Ante la falta de sabiduría, Santiago nos exhorta a pedírsela a Dios. ¿Qué tiene que ver entonces la sabiduría aquí con el gozo? Nos está hablando del gozo. Gócense en las pruebas. Y ahora viene en el versículo 5, así como abruptamente, a hablarnos de la sabiduría. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con lo que nos viene hablando? Pero es que ante la falta de la sabiduría para gozarnos en las pruebas, debemos pedírsela a Dios. La sabiduría aquí tiene algo mucho que ver con la prueba, porque es que esto es lo que nos va a permitir que nosotros podamos hallar el gozo en medio de la prueba. Es la sabiduría la que le va a permitir al creyente hallar gozo en medio de la prueba. Por eso está allí. Sabiduría para gozarnos en la prueba. Porque normalmente, naturalmente, ante la prueba, lo que brota de nosotros es quejas, lamentos, es ira, es frustración, es dolor. Y así con todo eso actuamos. Y actuamos entonces de una manera insensata. Actuamos por nuestros impulsos, porque estamos movidos por la ira, por el dolor que nos causa algunos actos injustos del gobierno, de la sociedad o de cualquier otro lugar, pero vemos actos injustos y eso causa ira, dolor, frustración. Pero Santiago va a decir: gózate en medio de esa prueba. Para gozarnos necesitamos entonces emplear la sabiduría. La sabiduría. Santiago considera que las pruebas hacen parte del desarrollo de la fe del creyente. Pues ustedes ya saben, ha dicho en el versículo 3, ustedes ya lo saben, que la prueba de su fe
Es decir, Santiago les dice, ustedes ya saben que su fe va a ser probada. Recordemos, venimos de la serie basada en la primera carta de Pedro, y Pedro nos va a decir que nuestra fe, que es más valiosa, más preciosa que el oro, tendrá que ser probada por fuego. Pablo también habla en Romanos de esa prueba de nuestra fe. Todos los apóstoles comprendían y sabían esto, que la vida del creyente no estaba exenta de pruebas. Y para enfrentarlas e encontrar el gozo en este caminar, en este peregrinar, necesitamos esa sabiduría. Por eso, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, dice el versículo 4, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, esto es un imperativo, pídasela a Dios. La sabiduría los conducirá a actuar de manera coherente entre su fe y la vida que dicen llevar, entre lo que predican y lo que hacen, entre lo que creen y practican cada día. La sabiduría les permitirá comprender cómo las pruebas los llevará a ese buen fin que Dios tiene para ellos. La sabiduría les va a llevar a comprender que detrás de cada prueba hay un buen fin, hay un final feliz. La sabiduría les va a llevar a ver lo que el dolor por la aflicción no les permite ver. Y es que cada vez que hay un acto injusto o una adversidad o una crisis, el dolor que fluye de nuestros corazones nos enceguece y no nos permite ser objetivos. Cuando estamos movidos por el dolor, movidos por la desesperanza, no somos objetivos, no somos sabios en nuestras acciones y caemos como presa fácil del enemigo y somos usados por el mismo enemigo como marionetas a su antojo, que aportamos a su plan. Pero la sabiduría que viene de Dios, esa que Dios nos da, nos va a permitir ver que la prueba, detrás de la prueba, hay un Dios soberano, bueno, justo, misericordioso, fiel, que tiene algo especial y algo bueno para su iglesia. Por eso el apóstol nos va a decir, pídanle sabiduría a Dios. Si alguno de ustedes, parecer algunos no estaban reaccionando o respondiendo de manera coherente al evangelio de Jesucristo, en medio de la presión, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, habían algunos hermanos que no estaban respondiendo de manera coherente al evangelio de Cristo. Ese evangelio de la otra mejilla. Ese evangelio del sermón del monte, gozaos y alegraos cuando por mi causa os persigan, cuando por mi causa los maltraten, cuando por mi causa levanten falso testimonio contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y es que el dolor, la decepción, la frustración no nos va a permitir ser objetivos. No nos va a permitir hallar ese gozo. Gócense la prueba, gócense en las pruebas. Si no tienen la suficiente sabiduría para ver a Dios, para encontrar a Dios, para ver reflejado el carácter de Dios, pídanle a Dios sabiduría para hacer de esa prueba no el fin. La prueba no es el fin. La adversidad que hoy vivimos, la adversidad que estás viviendo, la crisis que tú estás viviendo no es el fin. Cuando viene, cuando recibimos sabiduría del cielo, cuando recibimos de parte de Dios la sabiduría necesaria, podremos entender que esto no es el fin. Es una oportunidad. Es la oportunidad que necesitábamos para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Recuerde que somos una obra en proceso.
Somos una obra en proceso, todavía no somos esa obra terminada. Dios trabaja todos los días en nosotros y Dios utiliza cada situación. Recuerda Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y todas. No solo son algunas las que me benefician, las que me agradan, las que no me duelen. No, todas. Todas las cosas ayudan a bien, ayudan a un bien. Todas las cosas. Entonces, la sabiduría que debemos pedir al Señor y que de seguro vamos a recibir, nos van a ayudar a ver el carácter de Dios, a ver los atributos de Dios, a ver a ese Dios todopoderoso que nos tiene en sus manos, que nos va a decir: lo que es mío nadie lo arrebata de mis manos. Esa sabiduría nos va a llevar a comprender que nada se le ha salido de las manos a Dios. Que la situación que está viviendo nuestra nación, que la situación que puede estar viviendo su familia, no se le ha salido de las manos a Dios. Por eso el apóstol Santiago nos va a decir: pida, si le falta sabiduría, si no se está gozando en las pruebas, le está faltando sabiduría, y ante esa falta de sabiduría hay que pedírsela a Dios. Él nos va a dar la sabiduría para entender el plan de Dios en medio de la adversidad, en medio del conflicto el cual estemos viviendo. Y si Dios está a cargo y si Dios está en los controles, tú tranquilo. Gocémonos y alegrémonos porque nuestro Dios está a cargo de la situación. Y ese gozo va a incluir ese descanso producto de la confianza que se tiene en un Dios que es poderoso, soberano, sabio, justo, misericordioso. Acordémonos de los atributos de Dios, los cuales estuvimos hablando en una serie que hicimos el año pasado. Viendo los atributos de Dios en medio de la pandemia. Y esto nos va a hacer sentir gozo. Cuando realmente vemos los atributos de Dios en medio de nuestra crisis, cuando verdaderamente estamos conscientes, estamos convencidos y persuadidos y convertidos en que los atributos de Dios son algo real, que Dios es bueno, eso nos va a dar descanso para podernos gozar en medio de la prueba que estamos viviendo. Recuerde, gozarnos en la prueba no significa negar el problema, no significa minimizar el problema, es ver a Dios. La fuente del gozo es Dios, el que provee el gozo es Dios. Y el creyente debe tenerlo claro. Santiago nos va a decir que si estamos carecientes, si carecemos de esa sabiduría, debemos pedírsela a Dios. La sabiduría nos conducirá a actuar de manera coherente con nuestra fe. Y en este tiempo que está viviendo el mundo por la pandemia, por los levantamientos que hay en diferentes países, frente a sistemas de gobierno que de pronto no nos gustan, no nos parecen los mejores, sí que necesitamos actuar. Los cristianos, la iglesia, está llamada a actuar de manera coherente a su fe, de manera coherente al evangelio de Cristo. No el evangelio que quisiéramos que Cristo nos presentara, no, el evangelio de Cristo, el mensaje del reino. Recuerden, mi reino no es de este mundo. Necesitamos, como iglesia del Señor, como peregrino, porque si usted es creyente, si usted hace parte de la iglesia, usted es un peregrino, usted tiene una ciudadanía celestial y necesita entonces usted desarrollar una conducta, un comportamiento coherente a esa fe que proclama.
a esa fe que nos va a llamar a desarrollar el Evangelio de Cristo. La sabiduría les permitirá comprender cómo las pruebas los llevará a feliz término, los llevará al punto que Dios quiere. Pero debemos pedirla y pedirla con fe, no dudando, sino creyendo que Dios se la dará. Nos va a decir el versículo 5. Tengamos en cuenta que Santiago se ha identificado como el siervo. Lo veíamos en el domingo pasado, el pastor Sergio nos lo decía. Se veía como esclavo de Cristo. Y entonces, la manera como Santiago nos está exhortando a pedir es con esa misma dependencia que tiene un esclavo de su Señor. Es un pedir, pero un pedir con una dependencia de alguien que se considera esclavo y espera en su Señor. Y por eso clama y pide con fe, sin dudar. Él depende absolutamente. Creo que el Salmo 123, versículo 2, nos va a ilustrar muy bien cómo es esa dependencia de un esclavo hacia su Señor. El salmista dice lo siguiente: como el esclavo está pendiente de la mano de su amo, y como los ojos de la esclava están pendientes de la mano de su ama, así estamos pendientes del Señor nuestro Dios, esperando que nos tenga compasión. Eso es una dependencia. La oración, mis amados hermanos, no es simplemente una llave que abre el baúl donde están todos mis antojos. La oración tampoco es una manipulación. La oración no son órdenes que le damos a Dios. La oración no son actos mágicos. La oración, amado, es una expresión de dependencia. ¿Cuánto daño nos ha hecho a la iglesia, a los creyentes, ideologías, predicaciones de confesiones positivas, de declárelo y recíbelo, que se ha infiltrado y se nos ha metido a la iglesia? ¿Cuánto daño le ha hecho esto a la madurez y a la firmeza y a la dependencia de la iglesia que debe tener en su Señor? Porque ahora pensamos que somos nosotros los todopoderosos. La vida y la muerte están en el poder de tus labios. Por lo tanto, pídelo, decláralo. Tú tienes poder para conseguirlo. Tú tienes poder para hacer que lo imposible se vuelva posible. Pequeños diosesitos, ¿no? La oración no nos hace pequeños diosesitos. La oración no nos hace independientes. La oración no nos hace personas más poderosas en nosotros mismos. La oración nos va a identificar como esclavo. Recuérdelo, por favor, recuérdelo. La oración es una expresión de dependencia. Recuerde al salmista como el esclavo está pendiente de la mano de su amo, como los ojos de la esclava están pendientes de la mano de su ama. Así estamos pendientes del Señor nuestro Dios, esperando que nos tenga compasión, no ordenándole que actúe, que desate, que haga, que vaya, que venga. No es que estamos ordenándole, estamos esperando. Esperamos de Él. En la oración esperamos de Él. En la oración nos enfocamos en Él. La oración no es un asunto simplemente de decláralo y recíbelo. Santiago nos va a hablar entonces de esa oración con fe para recibir de parte de Dios. No es fe en la fe, es fe en Dios. Santiago va a decir que si pedimos con esa dependencia, si pedimos con esa fe, creyendo, recibiremos de parte de Dios. Él afirma, y Él les dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, nos va a decir Santiago. Pero ¿qué debe esperar el que duda? Quien duda, no piense que recibirá algo de Dios, dice Santiago. Quien duda, no piense que recibirá algo de Dios. Es una oración de un siervo que confía. Es una oración de un siervo que depende.
Él depende y confía. ¿Y por qué depende y por qué confía? Porque sabe y está persuadido hasta sus huesos del carácter de su Señor, de los atributos de su Señor. Y él sabe y está totalmente convencido, persuadido y convertido en que su Señor tiene todo el poder para hacerlo. Tiene toda la sabiduría para decidir cuándo hacerlo y tiene todo el amor para dárselo. Pero depende absolutamente. Quien duda, no piense que recibirá algo de Dios, va a decir Santiago. ¿De dónde parte la duda? ¿Por qué dudarlo? ¿Qué es la duda? La duda puede partir del desconocimiento del carácter de Dios. ¿Por qué dudamos? ¿Cuándo se duda? ¿Quién duda? ¿Qué pasa cuando duda? ¿Qué está demostrando el creyente cuando duda? Está demostrando un desconocimiento del carácter de Dios. El carácter de Dios es la garantía, según Santiago, sobre la cual Santiago nos está invitando a todos los creyentes a pedir esa sabiduría. Él sabe que Dios da según su carácter. Dios da generosamente. Es un Dios que es generoso. Es un Dios que es amplio, que da. Es un Dios que da sin menospreciar a nadie. Santiago tiene claro quién es Dios. Por eso nos dice pida y pida con fe. Pida, pero pida creyendo. Porque él sabe que Dios es generoso, da en abundancia y no menosprecia. Cuando va a pedir, él tiene un conocimiento. Y él se pidan creyendo esto. Pidan confiando en esto. Pero cuando se desconoce el carácter y los atributos de Dios, entra la duda. Esa es una razón por la cual algunas personas dudan. Porque desconocen el carácter de Dios. Porque desconocen los atributos de Dios. O también puede ser que hay una relación o un acercamiento teórico. Una fe teórica. Es decir, sí, yo creo, pero no hay un acercamiento verdadero. No hay una fe práctica, no hay una relación práctica. Es simplemente un acercamiento teórico a Dios y a sus atributos, sin la posibilidad de encarnar y vivir a profundidad esos atributos de Dios. Los conoce de manera teórica. Conoce de manera teórica el carácter de Dios. Dice entender de manera teórica los atributos de Dios. Pero no hay un acercamiento verdadero. No hay algo genuino. No hay una vivencia. No encarna. No ha encarnado. No ha interiorizado aquel concepto que tiene. Porque se puede tener el concepto de un Dios soberano. Se puede tener simplemente el concepto de un Dios sabio, de un Dios bueno. Pero hay una relación con ese Dios bueno. He encarnado eso. He experimentado, tengo una relación verdadera con ese Dios bueno. Tengo una vivencia profunda con ese Dios bueno. Estoy persuadido hasta lo más profundo de mi alma. Mis amados, la duda es la oposición a la firme constancia. La duda es la oposición a la firme constancia. La duda es la confianza endeble del creyente. Como las olas del mar, que son inconstantes, van y vienen. Eso es la duda. Es la oposición. Se opone a esa convicción firme, a esa constancia, a esa perseverancia firme. Es algo endeble, es una confianza endeble. Hoy sí, pero mañana no. ¿Será que Dios me va a dar esto? ¿Será que sí, pero no? Dios dice su palabra que es esto, pero en la práctica lo confirmo. Mi postura frente a lo que estoy viviendo
confirma lo que yo creo de Dios. Dudar. La duda es la oposición a mi fe. La duda es un peligro para la fe del creyente. Es un peligro para tener una respuesta de parte de nuestro Dios cuando a Él oramos. Coloca en peligro ese resultado de la oración. La exhortación de Santiago no es a desarrollar una fe en la fe, sino más bien a creer en el carácter de Dios. Hebreos 11, versículo 1 y versículo 6 nos van a hablar de ese Dios y lo que Él espera de nosotros. Que la fe es la certeza de lo que esperamos en Él, la convicción de lo que vemos, de lo que no vemos. Pero nos va a decir que quien se acerca a Dios, el versículo 6 de Hebreos 11, crea que le haya y que Dios es galardonador de los que le buscan. Pues con esa confianza, con esa fe, es como Santiago nos invita a pedirle a Dios sabiduría. Y la recibiremos si la pedimos con esa certeza, confiados de que nos estamos acercando a un Dios bueno, fiel, justo, misericordioso, que tiene respuesta y que en su tiempo, según su plan, según su propósito y su voluntad, va a actuar en nuestras vidas. Lo que va a recibir el creyente cuando ora, en este contexto, en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, lo que Santiago nos dice que vamos a recibir no es que Dios nos va posiblemente a sacar rápidamente de la prueba. Santiago va a garantizar una cosa: lo que va a recibir el creyente no es la solución de su problema, sino la sabiduría para gozarse en la prueba. Sorpresa. Muchas veces nosotros oramos: Señor, solucióname este problema. Solucióname este problema. Señor, quita delante de mí esta dificultad, ¿verdad? Así oramos. Reconozcámoslo. Señor, sáname. Señor, sánalo. Señor, dame un empleo. Señor, quítame esta dificultad, quítame esto, quítame aquello, dame esto, dame lo otro. Eso es lo que siempre queremos, solución a nuestro problema. Pero Santiago nos invita a orar con fe. Y esa oración con fe no es para solucionar el problema de la crisis, de la adversidad que ellos estaban pasando. ¿Por qué? Porque esa crisis, esa adversidad era necesaria. ¿Para qué? Para formar en ellos el carácter que Dios demanda y espera de cada creyente. Y esa oración con fe, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a producir? Va a producir en mí la sabiduría para gozarme. A eso es lo que se me está mandando, a que me goce en la adversidad, en la crisis, en los problemas, a que me goce. Y oramos con fe, y ora con fe el creyente pidiendo sabiduría, y Dios se la dará. No está prometiendo que lo va a sacar del problema. A veces decimos: no, pero no, pues yo esperaba que me sacara el problema. Orar y orar y orar y orar y no me va a sacar del problema. A su debido tiempo, compañero. Dios todo lo hace perfecto en su tiempo. Y lo que Él está permitiendo que usted y que yo y que la iglesia y que Colombia y que el mundo entero esté viviendo en ese momento, Él sabe que lo necesitamos. Y que todo esto, si amamos al Señor, si nuestra confianza está puesta en el Dios de la Biblia, todo esto nos ayudará para bien. Bendito sea entonces todo aquello que venga de parte de Dios con el propósito de formar en nosotros el carácter que Dios tiene y quiere para nosotros. No renunciemos a ello simplemente por el miedo a enfrentar o a vivir el dolor. Hay otra alternativa. La alternativa que nos plantea Santiago es a gozarnos en esa crisis, no a huir de esa crisis, a gozarnos en esa crisis. No es fácil, es verdad, pero a eso hemos sido llamados. Y para gozarnos en esa crisis necesitamos tener la sabiduría que viene de Dios, la cual nos va a hacer entender
comprender que en todo esto hay un plan perfecto, bueno, de parte de Dios para nosotros. Esa sabiduría nos va a llevar a aceptar y abrazar el plan de Dios. Es esa sabiduría que nos va a llevar a orar y a decir: hágase tu voluntad en mi vida, en mi casa, en la iglesia, en Colombia. Hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos. Es esa sabiduría que nos va a llevar a orar de esa manera. Pídansela a Dios y recibirán. Lo que va a recibir el creyente, escúchelo bien y no se lo olvide, no es la solución a sus problemas. Según Santiago, según lo que estamos estudiando en esta mañana, no se nos garantiza que por orar y orar y orar mucho vamos a recibir como la solución a nuestros problemas. No, lo que el texto nos está diciendo es que vamos a recibir sabiduría. ¿Para qué? Para que sigamos enfrentando la adversidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Y el hasta que Dios quiera puede ser muy diferente hasta cuando yo quiera. Porque yo quiero que me resuelva ya. Pero Él dice todavía no. Esa es la exhortación de Santiago. Eso es lo que nos dice Santiago. Gozo en medio de las pruebas. ¿Y por qué debemos gozarnos en esas pruebas, en esas tribulaciones? Porque Dios está formando en nosotros, en cada creyente, ese carácter de Cristo. Santiago cree que debemos regocijarnos porque las pruebas nos dan la oportunidad de desarrollar la virtud de la perseverancia o la paciencia, la cual a su vez conduce al creyente a que desarrolle el carácter de Jesús. Él ha dicho que aprendamos de Él. Y una de las cosas que caracterizan a nuestro Señor, lo podemos ver en los evangelios, es ese gozo y esa paciencia y esa sabiduría que lo mantenía enfocado en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la obra de Dios, porque Él había venido para hacer la voluntad de Dios. Es esa sabiduría que nos permite ver que la voluntad de Dios sí es perfecta y que la de nosotros es imperfecta. Es ese gozo que nos permite regocijarnos en el Señor y esperar en Él, porque confiamos que sus planes son perfectos y son buenos para nosotros. Y para ello necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto, para gozarnos en medio de las pruebas. Así que lo que estamos viviendo, la prueba que está viviendo usted, que estoy viviendo yo, la adversidad, la crisis, Santiago nos manda a decir a los que están en Cali: gozate la ve. A todos y a cada uno de nosotros, gócense, gocémonos en las pruebas y glorifiquemos a Cristo en medio de las pruebas, de las adversidades que estamos viviendo. Entonces, mis amados, número 1, gozo en la prueba. Número 2, pidamos sabiduría a Dios para sabernos gozar en esa prueba. Y número 3, pidamos esa sabiduría sin dudar. Vamos a orar. Le invito para que allí, por favor, incline su rostro y vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él está permitiendo que pasemos. Este será un tiempo para solo darle gracias. Démosle gracias en primer lugar. ¿Cuál es tu prueba? Bendita tu prueba que te lleva a la cruz de Cristo. Bendita esa dificultad. Gloria a Dios por ella. Señor, permite gozarnos, que nos podamos gozar en la prueba, que nos podamos, Señor, regocijar, no porque nos guste experimentar el dolor, no porque minimizamos el problema, no, es porque la fuente del gozo eres tú, es porque sabemos que más allá de la prueba estás tú, porque sabemos que tú estás allí controlándolo todo, porque sabemos que tú estás allí en medio de la crisis. Estás tú. Permítenos verte a ti, fuente del gozo, ocasionador del gozo del creyente. Permítenos verte a ti, Señor. Tú eres la fuente del gozo en la prueba. Es esa confianza en el carácter de Dios, en los atributos de Dios,
que ocasiona en el creyente el gozo en medio de la prueba. No es el simple placer al experimentar el dolor. No es eso. Es la recompensa que está delante. Es el Cristo glorioso que está más allá del problema. Es la meta que tenemos. Es el galardón al que está delante. Y es el pensar en ese galardón que está delante que ocasiona gozo en el creyente. Porque sabe que cada prueba lo prepara. Porque sabe que cada prueba lo ejercita en su fe. Porque sabe que cada prueba lo hace más firme, lo hace más constante, lo hace más paciente, lo hace más perseverante para caminar hacia la meta que tiene delante. Eso es lo que genera el gozo del creyente. Padre, pero tú conoces cuántos de nosotros en este momento estamos carentes de ese gozo por falta de sabiduría. Te pido, Dios, en este momento que tú nos des de esa sabiduría, derrames de esa sabiduría, Señor, para podernos gozar en la prueba, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a desarrollar una fe firme y constante en ti, sabiendo, Dios, que tú eres bueno, que de ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias al Señor por su palabra, pastor. Una palabra muy oportuna para lo que estamos viviendo en Colombia. Y pensaba mientras escuchaba la exposición de la palabra en el Salmo 91 que leíamos: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Recuerde, pídale, que hay una garantía en el texto de que Dios le dará la sabiduría que necesita para poder comprender cómo ese Dios generoso y bondadoso, lleno de amor, está obrando en su vida. Esa es la garantía que nos da la Escritura, y es una petición que ya tenemos por adelantado, expresado en el texto, que el Señor nos va a responder. Está garantizado por el texto, ¿sí? Pastor, gracias por la exposición de la palabra, y recuerde, tómese un café con los suyos, comparta allí qué es lo que el Señor le ha dicho, qué ha sido la palabra de Dios para cada uno de ustedes, para su grupo familiar, para las personas con las que convive allí y está en casa. Un abrazo, bendiciones y una semana llena de bendiciones y de la gracia de Dios, siempre dirigiéndonos y sustentándonos en estos tiempos tan difíciles. Que la bendición de Dios sea sobre todos. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré. Mi tristeza ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré.
como mi rey.